tardes a todos y todas. Vamos a la presentación de un libro que se antoja pertinente para estos momentos en donde de hecho hay mucho movimiento a nivel internacional, no solamente por el lado de la política y la pandemia, sino a nivel económico, social, etcétera. Y vamos a tener a unos invitados, algunos de ellos han colaborado en este mismo libro. Primeramente le voy a dar la palabra a Natalie Galeano, ¿sí? El libro que vamos a presentar es La geopolítica de los saberes hegemónicos, estudios críticos para desandar el eurocentrismo. Natalie, tienes aproximadamente 20 minutos, ¿sí? Para tu presentación. Por favor, tienes la palabra. Hola, buenos días. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por brindarnos este espacio. Para hablar un poco de este libro, he resaltado 3 artículos que en este se mencionan. El primero es Colonialidad filosófica, racismo epistémico y occidentalocentrismo, reflexiones en torno a la descolonización de la tradición hegemónica del conocimiento, de Martín Díaz. Y él trae aquí algo muy interesante, que es hacer una crítica a la creación absoluta del espíritu filosófico que se ha desarrollado desde Europa como una racionalidad abstracta y universal que ha subsumado o que ha comprendido todo el proceso de creación de conocimiento, y habla de que en el año entre los 1960 más o menos, se inicia un proceso de filosofía llamada Filosofía de la Liberación Latinoamericana, en que resalta autores como Enrique Dussel y Osvaldo Ardiles, que hacen un llamado a superar el helenocentrismo, el occidentalismo y el eurocentrismo a fin de desarrollar una historia mundial que cuestione todas estas fábulas de unanimidad reproducidas y que se han sido o han marcado una evidencia que es incuestionable. Esto reconociéndolo como un proceso de colonialidad del poder, en el que trae a Aníbal Quijano y habla de que se crea una geoculturalidad creada a partir de una invención de raza y posterior clasificación social de la población mundial. Aquí nos lleva a cuestionar cómo se establece este colonialismo y cómo esta función de la raza crea o establece posiciones de conocimientos no situados, a lo que hay que hacer una crítica epistemológica que encuentre o desarrolle un conocimiento que se encuentre o se establezca a través de un punto geohistórico y geopolíticamente marcado y situado, es decir, que reconozca que se inscribe a través de regímenes económicos, políticos y culturales determinados, y que toda esta producción de conocimientos necesariamente atraviesa un cuerpo, y este cuerpo tiene historias y procesos que debe enunciar en su producción de conocimiento. Es decir, él habla de que se debe propender o intentar llegar a un conocimiento descolonizado que le apueste a la generación de un pluriverso transmoderno constituido a partir de culturas oprimidas y subalternizadas. Este artículo es el abrebocas de este libro que nos allana el conocimiento o nos allana lo que hablaremos a lo largo del libro. Pero unido a esto, y muy acordemente, viene un artículo de Marcela Fernández Camacho que habla de la epistemología feminista e imbricación de opresiones. Marcela trae algo fundamental, que es cómo se atraviesa la epistemología feminista, el conocimiento a partir de los años 80 y 90, primero porque se hacía un conocimiento externo de lo que sería el ser femenino y se incluía única y exclusivamente la visión política del ser femenino o la posición privada de esta. Entonces, dice que se debe hacer una transformación de la realidad social partiendo de las instituciones como la familia, la escuela, la pareja y la propia subjetividad de lo femenino, a fin de que se cree una teoría desde el punto de vista femenino, posmodernista y empirista que cuestione la objetividad supuesta que trae el conocimiento y que critique la universalidad y la neutralidad puesta sobre este conocimiento hegemónico y eurocéntrico. De allí habla de la consigna feminista,
lo personal es político, que inicia a través de esta revolución que se trae con las epistemologías feministas, reconociendo que todo aquello que se produce en el ámbito público y privado de lo femenino hace parte también de los procesos de investigación y de conocimientos a partir de epistemologías feministas, reconociendo que no existe un saber que no esté atravesado por el poder y viceversa. Entonces, habla de la interseccionalidad o imbricación o cruce de opresiones, que es fundamental para entender cómo desarrollar un conocimiento descolonizado que reconozca nuestra propia subjetividad y racionalidad, y dice que esta imbricación o interseccionalidad de opresiones reconoce que existen diversas manifestaciones que atraviesan el género, como la raza, la clase, y que todo esto tiene que estar mediado por relaciones ecológicas, económicas y de gobierno que manifiestan o se evidencian en las prácticas del mundo espiritual y cotidiano. ¿Qué más nos dice Marcela en este artículo tan interesante? Es que la producción de conocimiento feminista tiene que ir a generar una transformación social y que el conocimiento no se debe quedar propiamente en la escritura o en este desarrollo de investigaciones, sino que debe ir a trasladarse un poco más allá de esta función, porque tiene que generar, o sea, tiene que realmente presentar impactos sociales, porque no puede ser un conocimiento que se base en el desarrollo escritural o investigativo. Esto es importante porque se relaciona con lo que desarrollaba Martín Díaz en su artículo. Y para finalizar esto, que no quiero la verdad ocupar muchísimo tiempo, traigo un artículo de Carlos Pescader que se llama Repensar políticamente la relación sociedad-ambiente desde nuestra América, que relacionado justamente con esta colonialidad del poder, nos habla de cómo se ha creado una crisis civilizatoria a partir de la utilización o crisis ambiental que se ha generado por el uso del capitalismo sobre el medio ambiente. Entonces se dice que debe hablarse de una crisis de la hegemonía, de la forma en la que se entiende la relación entre la sociedad, la naturaleza y el ambiente, en términos de dominación, colonización y explotación económica de este medio. Y nos obliga a pensar a partir de cómo estas imposiciones eurocéntricas ejercen una fuerza externa sobre la naturaleza, que es el capitalismo, y cómo hace un abuso del ejercicio de esta naturaleza, reconociendo que todo lo político es a la vez económico y ecológico y viceversa. Hablando de que se tiene que empezar a cuestionar las formas en las que se producen estos abusos o estas relaciones entre la economía, la política con la naturaleza, obligándose a repensar la forma en que se da el existir y el resistir de las comunidades. Y para esto habla del buen vivir, el bien vivir y el vivir plenamente, resumido en el summa causai, que es reconocer la memoria ancestral latinoamericana portadora de una herida colonial impartida por la racionalidad moderna, que recupere la vivencia de los ancestros y de nuestros pueblos, recuperando toda esta cultura de la vida, que la vida se relaciona directamente con la naturaleza, no existe una vida separada de la naturaleza y la naturaleza no está separada de nuestra vida como sociedad, y que esta debe ser en completa armonía, respeto y protección mutua de la madre naturaleza, o lo que se llama como Pachamama. Es decir, nosotros pertenecemos a la naturaleza y la naturaleza nos pertenece y le pertenecemos como un elemento que no se encuentra separado. Además, él habla de que en este repensar políticamente también debemos incluir el feminismo, y es como las mujeres deben iniciar a cuestionar no solo cómo desarrollamos las actividades diarias para la supervivencia que respondan a esta protección o a este respeto mutuo, sino cómo la vida debe también estar relacionada por la lucha y conquista de derechos. Y finalmente, reconoce que este repensar obliga a
preguntarse no solo cómo nos desarrollamos con nuestro medio ambiente, sino con nuestras organizaciones políticas, culturales, sociales, económicas y la memoria ancestral que cargamos como cuerpos que que deben actuar de forma recíproca en un espacio determinado. Y bueno, para no ocuparles más tiempo, solamente voy a hablar de estos 3 primeros artículos que trae este libro. Muchas gracias a Natalie Galeano. Estamos en la presentación del libro Geopolítica de los saberes hegemónicos, estudios críticos para desandar el eurocentrismo. Continuamos entonces con Everardo Torres. Tienes aproximadamente unos 20 minutos, quizá unos 25 inclusive, y después vamos con Alejandro Rosillo. Adelante, Everardo, tienes la palabra. Sí, buenas tardes. No sé si se escucha bien mi micrófono. Enrique, si me puede confirmar. Un poco lejos quizá, pero bien. Ok, bien, bueno, se trata de alzar un poco más la voz de forma que se alcance a escuchar de mejor manera la exposición sobre estos artículos que, como bien comenta nuestra compañera Natalia, bueno, es cuestión de presentar este libro que lleva por título Geopolítica de los saberes hegemónicos. Y desde luego, como ya he indicado, pues hay todo un contexto en el cual literatura como esta se ha venido generando, sobre todo desde centros de producción cultural, como se ha convertido la propia Guastelete a través de Alejandro Rosillo, quien también funge como coordinador precisamente de este libro. En ese contexto se inscribe primero este pensar sobre la hegemonía de los saberes que hasta el momento se han planteado y cómo frente a esta hegemonía se han diversificado múltiples estructuras de contraposición, y los artículos que me toca presentar, que en este caso son los que corresponden a Julio César Monasterio, la comunicación disciplinada, apuntes para una comunicología de liberación, y el que presenta Alejandro Medici, colonialidad del derecho y educación jurídica, pues plasman dos ámbitos en los cuales se busca plantear estrategias, plantear elementos de pues, resistencia frente a esta hegemonía que hemos entendido ahora, y lo dice el propio libro en la introducción, como neoliberal, y que violenta y de alguna manera trata de imponerse en todos los ámbitos de la vida. Comienzo a exponer el artículo de Alejandro Medici, el cual se titula Colonial del Derecho y Educación Jurídica, una crítica desde la filosofía de la liberación y el pluralismo jurídico. Alejandro Medici parte desde la crítica jurídica, es decir, esta mirada del derecho desde una perspectiva con varios presupuestos que el propio autor comenta desde un principio y que sirven de base para construir su argumentación, que ya después aterrizará propiamente en asumir la postura de Enrique Dussel y de la filosofía de liberación, pero asume varios presupuestos que son propios de la crítica jurídica. Él dice al principio, comenta que la crítica jurídica parte de entender que el derecho ha tomado una distancia desde lo normativo con la realidad, que asimismo desconoce que los derechos tienen condiciones de posibilidad que frecuentemente, sobre todo desde nuestra realidad norteamericana, pues son adversas constantemente. También una crítica bastante común desde esta manera de construir el derecho es que el derecho se ha convertido en un aparato opaco, ritualista, demasiado rebuscado, en donde los juristas asumen como una casta, como una especie de élite alejados de la realidad a la cual pertenecen y desde la cual finalmente también están partiendo. Al final, pues las recomendaciones del autor pues irán en ese sentido, en cómo modificar esta educación jurídica. Desde luego también el punto de partida base, ¿no? La desconexión desde derecho con su contexto sociopolítico, y que al final termina por crear operadores funcionales que consolidan las relaciones de fuerza. Creo que en estos postulados de inicio se plantea de una manera bastante clara cuál es la posición, cuál es el malestar que existe ante un estado de cosas que, a pesar de que pasan los años y pasan, y muchos de alguna manera hemos estado involucrados en el conocimiento de este tipo de planteamientos, pues lo seguimos viendo como algo bastante común, como algo bastante normal, el que los operadores jurídicos terminen siendo funcionales a un aparato.
En ese sentido, la crítica de Alejandro Medici parte desde la filosofía de la liberación. Se entiende al Estado y al derecho como un campo en disputa, en el cual los actores están continuamente en tensión, tratando de posicionar su postura y su posición de poder. Iremos más adelante viendo cómo esta cuestión de derechos-poder también tiene relevancia en esta concepción, como lo plantea Alejandro. Hay también varios presupuestos desde la filosofía de liberación que no deben de ser tomados o que no deben de ser descartados. Para empezar, pues la base, yo creo que también los he escuchado muchísimo en este espacio, pues la matriz de colonialidad del poder. Nuestra situación latinoamericana ha sido atravesada, y creo que ya abundar más sobre eso, pues sería también ser bastante repetitivos, pero siempre es importante tenerlo en cuenta, cómo la colonialidad del poder abarca distintos espacios, y el jurídico o el campo de la abogacía, pues es uno de los principalmente afectados. El autor utiliza una caracterización de Boaventura en el sentido de retratar a los estados latinoamericanos, el entenderlos como una periferia, el entendernos también, como dice de manera expresa, como el rostro oscuro de la modernidad, recordando a Walter Mignolo, y comprender estas violencias estatales naturales intrínsecas al estado de cosas, que en su misma dinámica pues se vienen implantando frente a otros marcos jurídicos que de pronto tratan de revelarse. Pensemos en los derechos de pueblos indígenas y demás elementos que son subsumidos por esta dinámica estatal y que frecuentemente son violentados y son avasallados por la misma dinámica propia del Estado. El propio autor habla de que la textura del campo jurídico, entonces así entendida, previendo este contexto del Estado, pues tenemos que de hecho existen pluralismos jurídicos. A la hora de que el Estado da vuelta atrás y no mira ciertas realidades para concentrarse en otras que son muchas más funcionales, no por interés, sino por indiferencia, deja muchos espacios donde lo jurídico termina siendo parte de la vida diaria. Por ejemplo, recuerda a Vollmer y sus estudios sobre pluralismo jurídico, en cómo la ineficiencia del derecho selectivo a favor de las élites provoca que muchas otras áreas de la vida pues terminen generando sus propios sistemas normativos, tanto en beneficio de las personas como en ocasiones en su perjuicio también. Pensemos en grupos de criminalidad que también de pronto pudieran generar espacios de normatividad fuera de el marco de respeto a la dignidad que se esperaría finalmente tuviera. Todo esto provocado precisamente por una indiferencia del Estado que en su dinámica de querer controlarlo todo termina por enfocarse inevitablemente a beneficiar a ciertas estructuras y ciertos estratos de la sociedad. El autor habla de cómo el derecho tiene un carácter mediador de la experiencia consensual. Esta frase que de pronto pues, pareciera un poco rebuscada también en el sentido de que nosotros quienes a lo mejor nos formamos en las escuelas de derecho lo entendemos de una manera como bastante natural. Creo que en esta frase queda de manera expresa cómo al final del día el derecho funge como una especie de mediador entre diferentes estados de poder en la sociedad, y que frecuentemente pues, se ve beneficiando a cierto estrato que constantemente tiene el poder y en detrimento de los demás sectores. Al final es un producto cultural de reacción, y recuerda a Herrera Flores con esta frase. Por lo tanto, se busca fundamentar el derecho desde una perspectiva ética, descolonizadora y radicalmente pluralista. Esta es la matriz en la cual el autor quiere entender el derecho, quiere entender esta visión, y a partir de ahí comienza a desenvolver algunos temas en función de esta visión, la cual debiera empezar a profundizarse cada vez más. En ese sentido se entiende que pues, los derechos son mediaciones entre los distintos actores, en donde el poder pues, se va decantando hacia ciertos grupos,
Y de lo que se trata es precisamente de entenderlo de esa manera. El derecho no está desconectado de la realidad, sino que es una lucha constante de sectores por tratar de posicionarse como actores de poder y lograr asimismo la preeminencia. En este proceso, las prácticas jurídicas que tenemos hoy en día, y creo que los presentes, que los conozco desde hace ya tiempo, pues hemos visto cómo la educación formal sigue teniendo una función reproductiva de estas prácticas que en un principio comentamos. Lo que se trata es comenzar una función crítica en las prácticas que nos permitan tener procesos de decolonización, que nos permitan tener proyectos de otro tipo de derecho que tome en cuenta los presupuestos que marca el autor. Todo en construcción de un derecho cada vez más diverso, de una práctica cada vez más integral, que tenga como fundamento una ética, que no tenga que ver precisamente con el desnaturalismo clásico, sino que sea una ética como Marx, que sea asentada en la praxis, en la vida de los pueblos, y que de esa manera el derecho sirva como liberador. Otra vez creo que son temas que mucho hemos ya planteado, que muchos hemos escuchado más bien planteamientos de muchas personas que así lo han posicionado, y que falta dar ese paso más por hacerlo realmente efectivo. Hasta aquí unos trazos breves del texto de Alejandro Medici, en parte desde lo jurídico. Enseguida nuestro siguiente autor, que también me toca comentar, y quizás de una manera un poco más breve, sea el de la comunicación indisciplinada, apuntes para una comunicología de la liberación. En el subtítulo, la modernidad y su lógica coercitiva, en donde, pues, otra vez partimos de estos presupuestos, ¿no? De la violencia de la modernidad y cómo a través de ciertas caras amables termina imponiéndose. Yo creo que el tema de la comunicación, como bien lo comenta, se ha asociado al desarrollo, al tratar de pintar la cara buena del capitalismo, la cara buena del liberalismo, dejando atrás los sectores que se ven afectados y cuyo grito difícilmente se escucha. Pareciera que esto de tanto repetirse parece como ya normal, como ya algo que, ok, voy a otro congreso y escucho lo mismo, voy a otro seminario y pues la misma situación. Y pues sigue estando ahí. Creo que el autor en ese sentido da un paso más al tratar de avanzar sobre la comunicología, que por lo menos para mí me resulta novedoso, el cómo tratar de contestar a esta dinámica hegemónica de las prácticas capitalistas desde otra comunicología basada también en la liberación, basada también en este tipo de filosofía. El autor se recorre a varios autores, pero reconoce en Luis Ramiro Beltrán como el fundador de la comunicología de liberación, en donde se entiende al sur como un lugar de prácticas cognitivas de clases, de los pueblos y los grupos sociales que han sido históricamente victimizados, explotados y oprimidos por el colonialismo global y presentes hoy en el marco de esta colonialidad. En ese sentido, el sur es aquí usado como una metáfora del sufrimiento humano sistemáticamente causado por el colonialismo y el capitalismo. Bien, pues tenemos esta base, esta matriz afortunadamente que nos hemos acercado, la hemos vivenciado, de entendernos como comentaba, ¿no?, otro autor que nos hace referencia, pero que pues, a veces también sigue resonando, estos pueblos crucificados constantemente, obviamente en la curia, y que pues sigue estando ahí el entendimiento y la comprensión desde dónde partimos, de qué matriz estamos partiendo para pensar nuestra realidad. En ese sentido, pues entiende al sur como una periferialidad, similar a lo que también hacía referencia Alejandro Medici, y pues desde esta periferialidad, desde esta otredad, pues tratar de encontrar también una voz. Y desde ese sentido, la comunicación, pues la comunicación vista desde la liberación tendrá una función de desobediencia epistémica. Crear otros saberes, crear otras razones, argumentar en otro sentido, al de la hegemonía actual que nos está pues
completamente avasallante, que pues, frente a lo cual el autor trata de escribir argumentos para construir esta otra comunicología. Hasta aquí estos comentarios breves sobre estos libros. Quizás dejaré la palabra a uno de los coordinadores del texto, que seguramente tendrá mayores aportaciones, en particular sobre el texto que él mismo escribe, y pues pasaré la palabra a Alejandro, de forma que podamos continuar con esta presentación. Muchísimas gracias, Everardo Torres. Seguimos en la presentación de Geopolítica de los Saberes Hegemónicos, estudios críticos para desandar el eurocentrismo. Ciertamente, le vamos a dar la palabra a Alejandro Rosillo, que junto a Martín Díaz y Carlos Pescader son los coordinadores de este colectivo de ensayos. Alejandro, tienes la palabra. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias a este espacio para presentar este libro, que bueno, como decía tanto Natalie como Everardo, pues aborda principalmente las cuestiones de la generación de conocimientos, pero pues siempre desde una perspectiva geopolítica, es decir, de una perspectiva ubicada, ¿no? En ese sentido, también platicar que este libro está coordinado, bueno, por dos colegas y yo, Carlos Pescader y Martín Díaz, que ellos son profesores de la Universidad de Neuquén, o más bien la Universidad del Comahue, que está dentro de en la ciudad de Neuquén y otras ciudades aledañas. Y un poco lo que motivó realizar este libro fue un encuentro que participamos varios de los autores ahí mismo en la ciudad de Neuquén, en torno efectivamente al tema de la geopolítica de los saberes y la filosofía de la liberación. De hecho, organizado en parte ese encuentro por la AFIL, sede allá argentina, ¿no? Dentro de una diplomatura de filosofía de la liberación, como una de las actividades que se estaban realizando, se realizó un congreso, y una de las mesas fue esta que organizamos estos colegas, ¿no? Entonces, a partir de esa mesa de trabajo, pues se dio realizar este libro colectivo, invitando a otras personas, ¿no? Al final, pues fue un libro que está compuesto por 8 artículos, por 8 capítulos, que 5 de ellos ya lo comentaron tanto Natalie como Everardo. Como se dan cuenta, es un libro que, bueno, intenta abordar esta cuestión de la generación de conocimientos, pues primero desde una perspectiva interdisciplinar, ¿no? Se aborda desde el feminismo, desde la comunicación, desde desde la generación del arte, y también desde el derecho, ¿no? Y desde la propia epistemología, es decir, hay temas desde diferentes disciplinas. El objetivo del libro, pues, es poner, sobre todo es un libro que tiene, digamos, dos grandes inspiraciones teóricas. Una es la filosofía de la liberación, y otra, pues, es el pensamiento descolonial, ¿no? Son como que las bases que desde ahí se están pensando, desde estas disciplinas, la cuestión de la generación del conocimiento. Y otra nota común, como lo han comentado ya también Natalie y Everardo, pues es generar el conocimiento desde el entendido de que el conocimiento no es la generación de verdades universales, abstractas, descontextualizadas, sino que se realizan desde contextos concretos, desde sujetos ubicados, que eso no, digamos, deslegitima el criterio de universalidad, sino que se entiende desde otra perspectiva lo que comprendemos como pretensiones de universalidad, ¿no? Esto, pues, que es bastante trabajado desde la filosofía de la liberación y la teoría decolonial, pues llevado a estos campos del conocimiento que ya comentaron los colegas y la colega. Los 3 artículos que faltan comentar son 3 artículos, uno es de mi autoría, otro es de Guillermo Luébano y otro es de Milay Burgos. Estos 3 artículos van a tener una conexión importante con el campo jurídico. Digamos que estos 3, junto con el de Alejandro Medici, que ya comentó Everardo, serían 4 artículos que de alguna manera el punto principal es el campo jurídico. Mi artículo, que es sobre Yacuría, en realidad el campo jurídico lo toco simplemente como una aplicación concreta.
Mi artículo sobre Ellacuría lo que hace es rescatar conceptos de la filosofía de la realidad de Ellacuría que bien pueden ser utilizados hoy en esta pretensión de descolonizar el saber, ¿no? Ciertamente Ellacuría, que como tal vez algunos de ustedes saben, si no lo comento, es un filósofo salvadoreño de origen vasco, pero luego nacionalizado en El Salvador, que bueno, que gran parte de su trayectoria la realiza dentro de la Universidad Centroamericana, termina siendo asesinado en 1989 dentro del contexto de la Guerra Civil salvadoreña, y que gran parte de su filosofía tiene dos etapas importantes, la etapa de la filosofía de la realidad histórica y luego ya propiamente una filosofía de la liberación. Bueno, pues dentro de su desarrollo filosófico, digamos, de alguna manera, él nunca está hablando, por ejemplo, de conceptos como descolonizar el saber. Este es un concepto que proviene de otra tradición teórica que, como sabemos, es la teoría descolonial, sino que de alguna manera Ellacuría, cuando habla de su forma de entender la generación del conocimiento, sobre todo en esta perspectiva que le llama la función liberadora de la filosofía, pues desarrolla diferentes conceptos que hoy nos podrían servir muy bien para darle un sustento epistemológico a lo que llamamos la descolonización o la descolonialidad del saber. Y esto gira en torno a lo que él llama el logos histórico, ¿no? Un poco confrontándose con la tradición eurocentrada de hablar más de un logos abstracto o de lo que también se le conoce como la logificación de la inteligencia, pues él insiste en hablar un logos histórico. Un logos histórico que está en función de entender que el ser humano es un animal de realidades, aquí siguiendo la tradición subiriana, y que por lo tanto ese animal de realidades está en el mundo porque ha heredado o porque históricamente es parte de una forma de estar en la vida, de una forma de estar en la realidad y de enfrentarse a esa realidad. Y la realidad, de alguna manera, tiene el poder sobre el ser humano, por decirlo así, de impelerlo a dar una respuesta. Esa respuesta que tiene que dar el ser humano, pues no es una respuesta, digamos, automática o instintiva, sino que es una respuesta inteligente. Y ahí es donde asume un poco también todo esto que se conoce como la inteligencia sentiente en Javier Zubiri. A partir de ahí, Ellacuría insiste mucho en que la función liberadora de la filosofía o este logos histórico es un hacerse cargo de la realidad, ¿no? Un hacerse cargo de la realidad. Y a partir de ahí y del logos histórico, pues empieza a hacer toda una conceptualización de la inteligencia como un saber histórico y metodológicamente desarrolla esto que llamamos el método de historización de los conceptos, que también desarrollo en este artículo, que insisten en señalar que los conceptos, que digamos que podemos hablar de conceptos históricos y conceptos abstractos, y que gran parte de la inteligencia humana desarrolla conceptos históricos cuya verdad no está en lo que se predica, en esta idea del logos abstracto o de la logificación de la inteligencia, sino que la verdad de esos conceptos está en su verificación práctica, en cómo esos conceptos van siendo momentos ideológicos de praxis concretas, ¿no? Entendiendo que la praxis es una unidad que contempla un momento ideológico, un momento que discursivamente da razón de sí. Bueno, y a partir de ese método de historización de los conceptos, al final del artículo, pues presento como un ejemplo de cómo aplicar este método de historización de los conceptos, los derechos humanos, con lo cual, bueno, intento presentar cómo la historización de los derechos humanos sería un método, un principio de descolonizar los propios derechos humanos, ¿no? Entonces ahí, bueno, intento presentar la teoría de esta función liberadora de la filosofía que presenta Ellacuría desde unos conceptos que bien nos podrían servir para esta tarea de descolonizar el saber. Bueno, otro artículo, también sí en términos directamente jurídicos, es el de Milay Burgos, ¿no? Ella lo que hace es desarrollar la cuestión de los derechos de los pueblos indígenas, pero desde la perspectiva
perspectiva de recuperar o de realmente comprender cómo entender o cómo asumir la subjetividad de los pueblos indígenas como sujeto de derecho, partiendo de una postura del pluralismo intercultural, ¿no? Entonces, lo primero que desarrolla Milay es presentarnos qué se entiende por pluralismo intercultural, estableciendo algunas premisas epistemológicas, y unas premisas que van un poco en contra de otras posturas de afrontar el hecho de la pluralidad cultural, es decir, el multiculturalismo o el monoculturalismo, ¿no? El universalismo abstracto. Y entonces, a partir de ahí, de esos presupuestos del pluralismo cultural, Milay hace una lectura de cómo se ha construido desde el conocimiento hegemónico jurídico la concepción del sujeto de derecho, ¿no? Y por supuesto, sabemos que el sujeto de derecho de la modernidad pues ha sido el sujeto abstracto individual, pero que de alguna manera, sobre todo durante la segunda mitad del siglo XX, se fue hablando más de un sujeto colectivo, ¿no? Pero de alguna manera, Milay demuestra que esta construcción del sujeto colectivo pues todavía se construye desde una epistemología eurocentrada, ¿no? Con ciertas características que aunque ya se hable no de un sujeto individual, sino de un sujeto colectivo, pues sigue heredando cierto determinismo propio de la modernidad y sobre todo esta concepción de la falacia desarrollista, ¿no? Y entonces, aunque ya se habla del sujeto colectivo, es un sujeto todavía construido o comprendido desde una epistemología eurocentrada. Con lo cual ella propone una construcción del sujeto comunitario a partir de una epistemología que, digamos, parta de estos presupuestos del pluralismo intercultural, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, pues, nos propone cómo entender el sujeto de los derechos colectivos de los pueblos indígenas desde otra epistemología más desde la pluralidad intercultural. Y una de las consecuencias de esto es conducirnos hacia la interlegalidad crítica y la interlegalidad intercultural. Es decir, que la subjetividad de los derechos o el ser sujeto de derechos no es simplemente una subjetividad pasiva, como se suele concebir, sobre todo desde la concepción de los derechos humanos, que el sujeto de derechos es ante todo un sujeto pasivo, porque de alguna manera el Estado como sujeto activo es el que otorga, reconoce y cumple los derechos. O sea, finalmente, quien dice los derechos, quien genera los derechos es el Estado, y los sujetos de derechos, ya sean individuales o colectivos, terminan siendo en cierta manera sujetos pasivos, ¿no? Meros receptáculos de derechos. Por lo tanto, también la generación de los derechos proviene de esta concepción monocultural del Estado. Lo que propone Milay pues es entender que los derechos desde esta interlegalidad y esta interculturalidad pues tiene que pasar de que los propios sujetos de derechos son también sujetos activos de los derechos, no solo en el sentido de exigirlos, sino también en el sentido de poder crearlos, de poder generarlos, de poder decir los derechos, ¿no? Entonces ya no una epistemología, digamos, pasiva, que otros autores le llaman una ontología meramente de la presencia de los derechos humanos, sino una ontología de la potencia, es decir, los propios sujetos de derechos humanos son capaces de decir el derecho, de crear procesos de cumplimiento de esos derechos y no quedar simplemente a merced del Estado, ¿no? Sino que también una subjetividad activa, creativa, generadora del propio contenido de los derechos. Y que eso pues tiene mucho que ver también con la descolonización de los derechos humanos y con la descolonización del saber, porque pues reconoce como sujetos creadores de derechos a los propios, en este caso, pueblos indígenas, ¿no? Entonces de ahí viene esa discusión primera de cómo comprender la subjetividad de los pueblos indígenas en términos de ser sujetos de derechos colectivos, ¿no? Y les digo, la propuesta de Milay es interesante porque es superar también este discurso hegemónico de los derechos colectivos y de los sujetos colectivos que se desarrolla de la doctrina principalmente internacionalista de los derechos humanos.
Y bueno, y por último está el artículo de Guillermo Luébano, colega aquí en la Facultad de Derecho, que él se centra sí en el campo del derecho, pero sobre todo y muy vinculado con el trabajo de Alejandro Medici de la enseñanza jurídica, ¿no? Y entonces lo que hace es igualmente partir de algunos presupuestos epistemológicos de confrontar la enseñanza clásica del derecho, que es una enseñanza sobre todo centrada en la norma, porque se entiende que el derecho es ante todo enunciado normativo, que el derecho es sobre todo voluntad del Estado a través de la voz del legislador, que la ley es el sinónimo del derecho, y entonces partir de esos presupuestos epistemológicos del derecho muy propios del derecho moderno y del derecho eurocentrado, a entender el derecho más bien como resignificación tanto del poder como de los presupuestos éticos de las relaciones humanas, ¿no? Y entonces, digamos, asumir el derecho más bien desde las relaciones que se dan en una sociedad, desde los criterios éticos desde los cuales se construyen esas relaciones, y a partir de ahí, proponer una nueva enseñanza, una enseñanza diferente del derecho, ¿no? Que digamos, en vez de ser una enseñanza de arriba hacia abajo, vertical, más bien proponer una enseñanza más horizontal que tenga que ver más con observar cómo se va construyendo las diversas narrativas sobre cómo se entienden las relaciones de poder y cómo se entienden las relaciones jurídicas en situaciones concretas, más que establecer abstracciones normativas que ya a priori clasifiquen esas relaciones de poder y esas relaciones jurídicas que se dan materialmente en una sociedad. Y eso lo hace a través de la propuesta, pues, de las clínicas jurídicas, ¿no? Principalmente, pues, la que él coordina aquí en San Luis Potosí, que es la Clínica Jurídica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos, de la Maestría en Derechos Humanos. Y, digamos, la propuesta va muy encaminada a también entender que la práctica de estas clínicas jurídicas tiene que ser también una práctica de generación de saber desde una perspectiva descolonial. Y entonces, en ese sentido, también es entrar a la discusión de que la acción de litigio estratégico en derechos humanos tampoco es una acción neutral, sino que es una acción que también puede ser una acción muy colonizadora o que también puede ser una acción, una praxis crítica, según cómo se asuman esos presupuestos de enseñanza y de generación de lo que se entiende por derechos humanos. Y esto viene creo que es un tema muy relevante porque de unos años para acá ha venido dándose un boom de esto que llamamos el litigio estratégico de derechos humanos, ¿no? Y a veces se parecería que es un ámbito neutral, un ámbito, digamos, que por sí ya es crítico, y creo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay una discusión muy importante de que se puede hacer litigio estratégico de los derechos humanos desde muchos intereses, ¿no? Y entonces que también puede haber una función bastante colonizadora, bastante eurocentrada de litigio de los derechos humanos, y que a la par, pues más bien habría que también ir generando una conciencia crítica, descolonizadora, de cómo utilizar esta herramienta que es el litigio estratégico de los derechos humanos, pues desde una perspectiva crítica y descolonizadora. Porque, repito, cada día es más común ver muchas clínicas o muchas prácticas de litigio estratégico que muchas definitivamente no obedecen a a ser conscientes del lugar social, del lugar geopolítico, desde donde se realiza ese litigio estratégico, sino que en muchas ocasiones o parecería ser muy ingenuos desde donde se está realizando ese lugar, ese litigio estratégico, o simplemente no se quiere evidenciar desde qué intereses y desde qué lugar se está realizando ese litigio estratégico, ¿no? Y eso lo digo porque, hoy actualmente se presenta el litigio estratégico insisto, como si por sí mismo fuera un ámbito crítico, un ámbito de cambio social o un ámbito de descolonizar el saber. Y no es así. Yo creo que cada día vamos a ver más
prácticas de litigio estratégico, que más bien su lugar social son las grandes empresas, los intereses de los grandes capitales, ¿no? Que en nombre de los derechos humanos y en nombre hasta del litigio estratégico intentarán frenar aquello que no les parece adecuado para sus intereses, ¿no? Y bueno, eso creo que es un discurso ideologizado de los derechos humanos que constantemente estamos viendo y que seguramente se seguirá viendo, ¿no? Bueno, pues creo que hasta aquí dejo la presentación y como siempre que es una presentación de un libro, pues invitarlos a conocerlos. Si alguien está interesado en adquirirlo a través de los contactos con Enrique, Octavio, a través del AFIL, pues podríamos hacerlos llegar. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro Rosillo. Estamos en esta presentación de Geopolítica de los Saberes Hegemónicos. Nos dan una hora de presentación, tendríamos unos minutos quizá para responder un comentario que nos llega de Facebook. Responde el nombre de Eloy, esta persona, dice: consulta en relación a la creación de nuevos saberes. Es entendible en ciencias sociales hacer teoría no eurocéntrica, rescatando así lo local, pero ¿cómo ocurre con las ciencias duras? ¿Cómo no caer en un relativismo para no abandonar el método científico, pero hacerlo crítico? Y aclara pluriversalidad. Si alguien quisiera responder a esto. Bueno, yo creo que una noción básica sería también asumir que lo que llamamos el método científico, primero diferenciar un poco la narrativa más eurocentrada del método científico, que luego se nos presenta tan esquemático que cuando vemos los grandes resultados de la ciencia, ni siquiera obedecen muchas veces a ese método tan caricaturizado, ¿no? Y segundo, que digamos que no todo ese saber que siempre decimos que es científico tenga que ser propiamente eurocentrado, ¿no? Es decir, por ejemplo, las matemáticas, ¿no? Es decir, considerar que las matemáticas o los conocimientos de la física o de la astrofísica tengan que obedecer siempre, siempre, siempre al imaginario eurocentrado o al imaginario moderno, pues también son de las trabas de la colonización del saber, ¿no? Creo que hoy en América Latina y en muchas partes del mundo se insiste que hay muchos conocimientos que pasan por otros imaginarios y que eso no significa forzosamente el relativismo, sino que simplemente pasan por otros imaginarios, por otras formas de decir lo que se sabe, ¿no? Entonces, las matemáticas creo que es un ejemplo muy claro, porque creer que las matemáticas solo se reducen a la forma de expresarla de la modernidad, pues no es cierto, ¿no? Cada día hoy se habla, por ejemplo, de las etnomatemáticas, que tiene que ver con cómo se hace matemáticas desde otros imaginarios culturales y que van teniendo la misma validez que las matemáticas hegemónicas que estamos acostumbrados a conocer, ¿no? Entonces, creo que el entender que el conocimiento se puede generar desde diferentes imaginarios culturales no es sinónimo, pues, de defender un relativismo, ¿no? Sino como el mismo compañero responde, sino asumir que la universalidad es una pluriversalidad porque se puede expresar esa universalidad desde diferentes contextos imaginarios, lenguajes, simbolismos culturales, ¿no? Y entonces, pues, no, en ese sentido no es hablar de un relativismo, sino hablar de una universalidad expresada a través de las diferentes formas que el ser humano está en la realidad, ¿no? La realidad materialmente podrá ser una, pero nuestras formas de enfrentarnos a esa realidad, pues, es diversa y plural, ¿no? Por ahí un poco. Vale, muchas gracias. No sé si Everardo o Natalie querrían responder algo. Si no, perdón, yo mismo me quité el micrófono. Perdón, si no, solo para recordar, como bien decía Alejandro Rosillo, si alguien estuviera interesado por este libro, lo puede adquirir mediante la misma Asociación de Filosofía y Liberación, mediante algunos de los miembros, que somos ahora sí ya cientos de personas que estamos atrás de esto. Entonces podríamos
ver la manera de canalizarlo, ya sea en PDF o en físico, pero siempre hay manera de localizar estos libros, ¿no? Que además se antoja interesante. Ciertamente, si no tuviéramos el peso del eurocentrismo en nuestra vida cotidiana, no tendría sentido un libro así, pero como lo tenemos, vamos, es de lo más pertinente, de hecho, ¿no? Para seguirlo pensando, para seguir viendo las posibilidades de transformación que tenemos a la vista, ¿no? Como proyectos futuros, proyectos políticos, sociales, etcétera. Entonces, enhorabuena, nada más recordar entonces que este libro, se presenta en el Simposio de Filosofía de la Liberación, en el marco del 20º Congreso Nacional de Filosofía que organiza la Asociación Filosófica de México. Pues bueno, sin más, pues muy buenas tardes, seguimos en contacto todas y todos y hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto.